Buenas tardes, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta casa de adoración y oración. A la gente que nos acompaña por Zoom, por Facebook Live, también bienvenidos. Es una bendición poder compartir el día de hoy la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Y bueno, hemos estado hablando últimamente acerca de una temática importante en esta iglesia, que es la voluntad de Dios, ¿sí? Uno se pudiera pensar, bueno, la voluntad de Dios implica muchas cosas. Bueno, justamente por eso hemos desarrollado varios estudios a lo largo de este año y hemos aprendido mucho. Hoy quiero tocar otro punto, otra faceta, otro matiz de esa voluntad de Dios. Y espero que puedan disfrutar conmigo este paseo que vamos a hacer en la palabra de Dios, ya que realmente me ha bendecido mucho desarrollarlo. Con que Dios os ha dicho. No sé si se recuerdan de esta pregunta. La primera pregunta que se hace en la Biblia es esta. Y está en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Los que tengan Biblia pueden acompañarnos, ¿sí? Es la primera pregunta que se hace en la Biblia en el libro de Génesis. Muy bien, quiero ponerlos un poquito en contexto. Estaba ya el mundo creado con sus animales, con sus mares, con sus tierras separadas. Todo estaba perfectamente hecho. Solamente faltaba una cosa, una compañera para Adán. ¿Sí? Adán ya estaba también creado y bueno, estaba muy contento, pero no encontraba una ayuda idónea para él. No conseguía una persona que se pareciera a él. No había persona, solamente estaba él como ser humano. Y Dios le dio una instrucción muy importante. Le dijo, Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Quiero que pongan atención a lo subrayado en amarillo, ¿no? Porque el mandato es, no comerás. Punto, ¿no? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Otra vez la pregunta, ¿con que Dios os ha dicho? Muy bien. Eh, esa pregunta se desarrolla en este versículo. En el capítulo 3, versículo 1, ahí mismo en Génesis, lo tienes allí, capítulo 3, versículo 1, en esta versión dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dijo eso Dios? ¿Que no se podía comer de todo árbol o solamente de un solo árbol? Qué pregunta tan engañosa, ¿no? Es una pregunta medio acorraladora, ¿no? Él no dijo, él sabía lo que había dicho Dios, pero él dijo esta pregunta así medio envenenada. Dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Esa es la respuesta. Sí, podemos comer, como dicen en inglés, but, pero, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Dios dijo eso? ¿Que lo tocaran? No. Él dijo, no lo coman. Y la mujer agregó algo más. Le dijo, ni tampoco podemos tocarlo. Eso no fue lo que dijo Dios. Muy bien. Ni le tocaréis. Cuando Dios dijo eso, repitamos el versículo, capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No habla nada de tocar. Entonces, me parece interesante justamente que la mujer haya agregado eso. Me hace pensar mucho lo que sucede hoy en día con la fe, ¿sí? La fe, podemos decir que todas las iglesias, sí, hablan de Cristo y son de Dios y demás, ¿no? Ah, pero ¿por qué no se unen? ¿Por qué no están unidas? ¿Por qué aquí estamos 60 personas? ¿Por qué? ¿Por qué no nos reunimos con lo de la vuelta? ¿Por qué no nos reunimos por esto mismo, por las añadiduras? Dios dijo esto, pero en esta congregación hacemos esto, ¿sí? Y uno se pone a pensar en qué parte de la Biblia autorizó eso, ¿sí? Dios no dijo que comieran del árbol, sino, no de todo árbol, sino solamente de un solo árbol. Y la pregunta del millón, ¿por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal allí? ¿No? Y la pregunta es, bueno, ¿habría libre albedrío si no colocaba un árbol que no podían comer? Si no colocaba Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces ellos estaban condenados a hacer siempre lo bueno. Estaban condenados, ¿sí?
Pero si había un fruto prohibido, ellos tenían poder de decisión. Entonces ya dependía más de ellos que de Dios. Entonces ellos tenían la oportunidad de decir, bueno, escojo lo bueno o lo malo. Allí se había libertad, libre albedrío. Y Dios colocó eso allí. Uno que es padre, bueno, yo tengo un bebé pequeño, 3 meses tiene casi. No le voy a decir, recoge los juguetes ahora, pero supongamos que me tocara decir, recoge los juguetes. Yo puedo recogerlos por él, pero preferiría que él escogiera hacerme caso. Si yo veo un punto de la tarde que no recogió los juguetes, me puedo poner triste, pero fue también mi propia decisión hacer lo que él escogiera. Le di oportunidad de que él escogiera y él escogió otra cosa. Hoy vamos a ver 5 preguntas y comenzamos con esta, con que Dios os ha dicho, ¿sí? Vamos a ver 5 preguntas que se hacen en la Biblia. Es importante que podamos poner atención a cada una de ellas porque esto es un viaje. Ok, hoy en día también pasa lo mismo. Agregamos cositas, ¿no? Hoy en día hombres y mujeres siguen agregando cosas que Dios no ha dicho, que Dios no ha mandado, ¿sí? Entonces, un poquito de la palabra de Dios más tradiciones humanas, un poquito de la palabra de Dios más una estampita, más un muñeco de yeso. Eh, ¿Qué más? Creando sectas, doctrinas humanas, religiones, divisiones, confusión. La gente dice, ¿a dónde voy? En Facebook coloco iglesia, me salen 1.000 millones de iglesias. ¿A dónde voy? ¿Sí? Y también decepción. Hay gente decepcionada de Dios. Y yo puedo entenderlo porque también fui uno de ellos, ¿sí? Por la forma en cual se habla en nombre de Dios. Vamos adelante más a ver esto. Quiero que vean esto. En el nombre de Dios. Vi esta serie de Netflix, no es apta para sensibles, no tienen que verla si no quieren verla, ¿sí? En el nombre de Dios. Vi 8 episodios y estuve prácticamente asqueado de lo que la gente hace en el nombre de Dios, ¿sí? Yo los animo a ver el capítulo número 8 de esta serie, para que ustedes puedan decir, estamos en la iglesia más barata del mundo. La gente se endeudaba para darle los diezmos, el 20%, el 40% al pastor. El pastor que decía que veía su rostro en la cara de la luna, porque Dios había pintado su rostro en la cara de la luna. Vamos a hacer como hacen los argentinos. Por Dios del cielo. Un pastor coreano que hacía supuestamente encuentros privados con sus hermanas. Nunca se le reveló Dios que fuera con una hermana anciana, no, sino con las hermanas pequeñas, las de 15 años, 16 años de primaria, para violarlas después. Eso es lo que hace las falsas doctrinas y las añadiduras. No puedes comer ni tampoco tocar. Eso nunca lo dijo Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente añade y añade cosas. Respondimos la pregunta entonces, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, ¿dónde estás tú? En Génesis capítulo 3, no nos vayamos de allí. Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Contexto, Adán había comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Dios sabía perfectamente dónde estaba. Él sabía perfectamente dónde estaba. Pero no fue eso lo que quiso decirle. ¿Dónde estás? No te veo. Sino en qué punto espiritual has quedado. ¿En dónde estás ahora? ¿Te funcionó comer el fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Te sirvió? ¿Eres como yo ahora? ¿Y ahora qué? ¿Obtuviste esa cita con aquella persona que no es tu esposa? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Lograste hacer ese negocio trucho? ¿Sí? Estafando gente. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, es verdad, estoy arrepentido, fallé, perdóname Dios. No fue eso lo que dijo, perdón, disculpen, la naturaleza humana, ¿no? La mujer que me diste, la verdad la culpa es tuya, Dios, porque si tú no me hubieras dado una mujer, yo no hubiera pecado. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, es verdad, fallé, es mi culpa, me dejé engañar por la serpiente. La serpiente me engañó, no es mi culpa. Pasa que soy un poquito frágil de conciencia y me engañó y comí. Hoy en día también pasa lo mismo. Gente se justifica, hombres y mujeres.
justificándose y no asumiendo la culpa de sus propios errores y faltas. Y existen guerras, y existen políticos corruptos. La gente no asume, dice, no, esto fue del gobierno anterior. Esto fue del gobierno anterior. Esto no fue de ahora. Escuché una frase muy sabia que decía, si las personas que proponen las guerras pelearan las guerras, hubiera paz. Ellos no son los que pelean, son los soldados. Porque la gente no asume que está equivocada y no asume sus propios errores. Pero hay una esperanza. Y la esperanza está justamente en ese libro de la Biblia, Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Es importante el arrepentimiento? Lo es. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con amor, perdón, con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta parte de arriba que está subrayada dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es un acto de amor, es un gesto de amor. Pero ese gesto de amor es limitado, tiene un tiempo. Ya cuando empieza a juzgar el mundo con justicia, terminó el amor y empieza la justicia de Dios. ¿Sí? No le va a dar el cielo a quien no lo merece, ni tampoco el infierno a quien no lo merece. Muy bien. Oh, está haciendo bastante calor de este lado, ¿eh? No me imagino ustedes. Pero bueno, gracias por estar acá presente. Estamos estudiando 5 preguntas. Tenemos 2 preguntas y la segunda era, ¿dónde estás tú? Esta, la verdad, es la primera pregunta que Dios hace en la Biblia. La otra la hizo Satanás. Y la segunda pregunta que hemos visto es la primera que Dios hace. Lleva a nosotros a pensar el amor que tiene Dios. ¿Te ha servido estar allí? ¿Hacer lo que has hecho? Y me hace pensar mucho acerca de un pastor que va a buscar a las ovejas y pregunta dónde está. Y hace como sonidos de oveja buscando. No sé mucho de eso, pero es un acto de amor. Yo te pregunto, ¿dónde estás tú en tu vida ahora? ¿En qué punto de tu vida? No estoy hablando a nivel profesional, académico, económico. Seguramente económico muchos estamos, pero no es eso lo que quiero decir. ¿Cómo estás tú con tu relación con Dios? O vamos a ponerlo un poquito más de acá. Vos, ¿dónde estás? ¿En qué punto? ¿Estás decepcionado de Dios? ¿Estás bravo? ¿No quieres saber nada? ¿O tienes el deseo pero te gana más lo que te ofrece afuera? ¿O estás allí como espectador? ¿O estás allí como participante? ¿En dónde estás? El Señor te dice, no importa en qué parte estés, no importa si estás súper bien o estás súper mal, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que ofrece nuestro Dios, limpieza. Ya no importa el pasado, o lo que viviste, o lo que dejaste de vivir, o lo que no vivido. No importa ya. El Señor dice, hoy mis misericordias se renuevan. Ven, pero pongámonos a cuenta. No des por entendido que yo sé tu vida. No, tienes que acercarte. No des por entendido que yo conozco ya lo que pasó. No des por entendido eso, acércate. Es lo que dice el Señor. Y estemos a cuenta. Tercera pregunta de esta mañana. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Contexto. Esto lo dice Abraham. Y está él orando con Dios, hablando con Dios, intercediendo por Sodoma, donde estaba su sobrino, Lot. Y él decía, si hay 50 personas en Sodoma, en esta ciudad donde habitaban la mayoría homosexuales, y pare de contar cualquier tipo de aberración, si hay 50, ¿tú destruirías la ciudad? Si hay 40, si hay 30, si hay 20, dejó de orar, porque no había ni siquiera 10, había uno solo, un solo justo. Pero vamos a leer lo que dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 9. Por favor, no nos salgamos de ese libro. Génesis 3, 9.
Quiero que lo lean ustedes mismos en el papel. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, con el pecador, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, prácticamente como cuestionándole a Dios, ¿no? Lo que tiene que hacer como juez. Bueno, la respuesta a esta pregunta es sí, va a ser siempre lo que es justo. Dios es justicia. Si el juez de la tierra siempre hace lo correcto, entonces Abraham hizo esta pregunta solamente como para darle a entender como un recordatorio a Dios. Yo creo que un Dios justo no haría que esto sucediera. Entonces tenemos distorsionado el sentido de la justicia, porque Dios siempre ha sido justo. Entonces hay algo en mí, en mi razonamiento de lo que es justicia o no es justicia. Es diferente. Quiero que vayamos a Romanos 12, versículo 19. La palabra de Dios dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Algo que me bendice mucho de esta carrera creyente es que existe la justicia de Dios. Me bendice mucho, porque lo que estamos tratando de vivir de una forma piadosa, digo tratando, no viviendo, no quiero ser el superhéroe, el superhéroe es Cristo, pero los que estamos esforzándonos en vivir una vida cristiana, la justicia de Dios es una esperanza. Cuando estás manejando, te vuelan el retrovisor y todavía te insultan por eso. Señor, tuya es la venganza, tú darás el pago. Cuando alguien maltrata a un niño, le hace daño, le quita su inocencia. Señor, gracias por tu justicia, porque tuya es la venganza, tú darás el pago. Cuando alguien hace daño a los animales, gracias Señor, porque tuya es la venganza, tú darás el pago. Cuando te tratan con injusticia en tu trabajo, en tu universidad, gracias Señor, porque tuya es la venganza y tú darás el pago. En Apocalipsis 11, versículo 18, dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Les lanzo un pequeño spoiler de lo que va a suceder. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Derrames petroleros, hacen daño acá, hacen daño por acá. Gracias, Señor, porque tuya es la venganza, tú darás el pago. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Sí, lo va a hacer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Voy a dar 2 segundos para que lo consigan. Yo sé que ustedes son súper cancheros revisando la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Les doy una pista. Está en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Otro gesto de amor. No queriendo que ninguno muera, perezca, desaparezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿El arrepentimiento es importante? Lo es. Ahí mismo, en el versículo 15, capítulo 3, versículo 15, la primera parte, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor no es para que tengas libertad financiera o para que seas próspero en esta tierra, es para salvación. Eso es lo que está haciendo el Señor, retardando su venida. Venid, pongámonos a cuentas, tú y yo, pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la lana. Y yo imagino que no había imagen más perfecta que esta. Un reloj de arena que ha corrido desde que Jesucristo resucitó y ascendió. Y para nosotros, los cristianos, los que estamos trabajando en perfeccionar nuestra vida aquí en la tierra para servirle a Dios, para nosotros se está construyendo una mansión celestial. El tiempo ha corrido, sigue corriendo. Pero nosotros, dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya tengo entendido que no es aquí,
no es acá. Por más que yo trate de arreglar la casita, por más que yo trate de comprar quizás un vehículo acá, hacerme un tratamiento facial, el Botox, yo sé que no es acá el asunto, es arriba. ¿Me estoy preparando para eso? Es una pregunta personal. El Señor Jesús viene pronto. Amén. Cuarta pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta que yo me haría si no conociera la palabra de Dios, ¿no? ¿Reencarnaré como un conejo? ¿Qué pasará después de que muera? Y me lleva a esta historia. El que hizo esta pregunta se llama Job, un hombre que en menos de una hora perdió todo. Y todo no es que tenía una casita y tenía 2 vaquitas y un hijo. Tenía hijos, hijas, criados, criadas, muchas cosas. Y todo desapareció. Y en el capítulo 14, Job 14, pequeño dato, Antiguo Testamento, el versículo 14 dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Es muy poético, Job. Liberación. La muerte es liberación. Para Job lo era. La pregunta es, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? La respuesta es sí. ¿Se encontrará con Dios? La respuesta es sí. ¿Convivirá con Dios? Ah, esa es otra pregunta. ¿Sí? Pero de que se va a encontrar con Dios, toda alma en este mundo se va a encontrar con Dios. Todos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando te pregunten y tengas que, por ejemplo, quizás en uno de esos concursos, responder cuál es la muerte segunda, el lago de fuego. Si parece aterrador morir una vez, ¿no te parece espeluznante morir 2 veces? La muerte segunda es esa. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21. Ahí termina ese capítulo. El capítulo 20 termina allí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si fuera un Dios malo, vengativo, así todo como lo vemos a veces en Hollywood, terminaría Apocalipsis allí. Y listo. Terminó esta historia. Condenación para la gente porque es mala. No, continúa. Capítulo 21, versículo 1 y 2, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, spoiler, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, el que está escribiendo esto, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, adornada, arreglada, ataviada para su marido. Versículo 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto para los que hemos llorado. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Esta experiencia llamada vida. Si hay algo que te está afligiendo en este momento, eso forma parte de las primeras cosas. Persevera hasta el final para poder recibir lo segundo. Apocalipsis 21, versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo,
he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es posible que muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido en esta tierra no nos sirvan de nada en el cielo, porque las cosas van a ser totalmente nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hay tal vez como unas 10 partes en la Biblia en donde dice, esto es fiel y verdadero, y esta es una de ellas. Pues, no le pongas quizás creencia a lo demás, no creas en lo demás que hemos hablado, pero en esto pon atención, porque esto es fiel y verdadero. El versículo, capítulo 21, versículo 3 y versículo 4 dice, y me dijo, hecho está, ya está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cómo es que el pastor acá a la vuelta está cobrando por salvación? Si es gratuito. Y este que sentencia esta gran verdad, al que venciere o el que venciere, heredará todas las cosas. ¿Cuáles todas? Todo lo que hemos hablado. Y yo seré su Dios y él será mi hijo, mi hija. Al que venciere, dice la palabra. No el que se reúna solamente los domingos, al que venciere lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No el que se la pasa quizás viendo el teléfono en medio de la prédica. Al que venciere, al que tuviera fe y actuara conforme a esa fe. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mi quinta y última pregunta. Está en la palabra de Dios en capítulo 16, Hechos 16, versículo 25 al 33. Y el contexto es Pablo y Silas. Pablo, el apóstol, y Silas, su compañero de trabajo, estaban evangelizando y fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. Ninguno de nosotros hemos vivido algo así. Seguramente la iglesia hubiese crecido mucho más si hubiésemos vivido algo así. Dice el relato en capítulo 16, versículo 25-26, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban presos y cantaban himnos. No tiene sentido. Bueno, continuemos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La gente diría, el milagro es el terremoto, ¿no? Un milagro, terremoto. Pero el milagro está aquí. En el versículo 27 y 28 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Si llegara a pasar eso en una cárcel de Argentina, ¿se quedarían los reclusos allí? El milagro es ese, que los presos no escaparon, no el terremoto. Él ya por su sentido común, el carcelero decía, me tengo que matar porque ya todos se escaparon, yo estaba durmiendo. Esa es de sentido común. Pero Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Eso para mí es volver a nacer. Es otra oportunidad para vivir. Él entonces pidiendo luz, versículos 29 y 30, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No preguntó por qué los que quedaron aquí. Él no preguntó eso. ¿Por qué nadie escapó? No, señores, lo importante, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sé que esto es de Dios, así que díganme la respuesta. Esta es una ilustración de cómo pudo ser. Ellos estaban metidos seguramente en una de las cárceles de más adentro, metidos no por ser violadores ni asesinos, por predicar la palabra. Y esta es la ilustración cuando el carcelero se precipita a ellos y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta a esa pregunta es esta, versículo 31 y 33. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la gente se queda allí, muchas iglesias, ¿no? Pero no, el relato continúa, sigan leyendo. Y le hablaron la palabra del Señor. Ah, hay que escuchar la Biblia. Sí, hay que escuchar la Biblia. Y le hablaron la palabra del Señor a él, y no solamente a él, sino a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero, les lavó las heridas a Pablo y a Silas,
y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No es solamente creer, es escuchar la palabra de Dios, es creer en la palabra de Dios, arrepentirse y bautizarse. Yo te pregunto, a los que no han sido bautizados en esta sala y no se han dormido, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y haz algo que no puedes hacer con jabón o con agua. Lava tus pecados, invocando su nombre. Hemos hablado acerca de la voluntad de Dios a lo largo de este año y que hemos aprendido de ella. Hemos aprendido a desear hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hacer la voluntad de Dios aunque nadie mire, que la voluntad de Dios es la santidad, la voluntad de Dios es lo que se tiene que hacer aunque suframos. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto, lastimosamente, discúlpenme si los decepcioné, no es una prédica de prosperidad, de libertad financiera, lo lamento, es una prédica para salvación. No sé si aquí alguien necesita salvación. No sé si alguien allí en esa cámara necesita salvación. Es lo que Dios está ofreciendo. Cuando a Jesús le preguntaban si iban a liberarlos de los romanos, dice, no les interesa a ustedes saber eso. Yo no vengo aquí a hacer una revolución material, sino espiritual. Y los que estamos luchando como cristianos, yo diría esta pregunta para todos nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ese es el Señor al que yo le sirvo. Ese es el Dios vivo, el cual me dará la herencia eterna. El Señor viene pronto, Maranata. Eso es lo que significa Maranata, el Señor viene pronto. No sé cuándo, dice como ladrón en la noche, y no es que va a, a recoger a las personas de forma escondida, no, sino como de sorpresa. Y yo espero que esta iglesia de Caballito pueda ser rica en obras para el Señor, y que los que no han obedecido, bueno, es cuestión de esperar 20 minutos para que esto se llene, y podamos bautizarles en el nombre de Jesucristo para lavar sus pecados. No pierdas tiempo, porque el tiempo es algo que no entendemos cómo funciona. Es tan impredecible. Chicos esperando mañana un partido y seguramente no amanecerán. Ancianos que dicen, ya me estoy muriendo, y pasan 20 años más. No lo sabemos, el tiempo es algo extraño. No hay algo que podamos decir que es seguro en este mundo, solamente la salvación que ofrece nuestro Dios. Que el Señor, Dios, nos bendiga. Tenemos un almuerzo congregacional que espero que con este gran sermón de largo tengan mucha hambre para devorarlo. Así que le voy a pedir a mi hermano Luciano que pueda pasar al frente. No sé si hay una oración, un cántico más. Hay una oración final. Bueno, que el Señor les bendiga y gracias por su atención.